ha salido Anel, por eso para Otra vez, ya botón. estamos ahí. Muchas gracias. Bueno, estas afirmaciones escandalosas son cuestionadas por el filósofo español Reyes Mate, quien se pregunta, siendo español, y a mí me llamó mucho la atención, pues qué significaba para un filósofo español formarse en un país en el que se decía que para poder ser filósofo, un español tendría que aprender alemán o francés. Y él pues pretende convocar a una discusión en la cual reivindica el español como un pensamiento igualmente poderoso y sofisticado que las otras dos lenguas y reivindica lo que significa pensar en español. En ese mismo libro, un querido amigo, a quien recordamos con mucho cariño, el filósofo Luis Villoro, quien tuve el gusto enorme de tratar durante muchos viajes a la realidad Chiapas, plantea que pues, es muy importante la idea de reivindicar el español como una lengua en la que se puede pensar con la misma sofisticación que el alemán o el francés, pero él dice que además es un español que no es el español de España, es un español situado, un español geográfica e históricamente situado, y en este caso, pues lo que él dice es que se trata de una lengua que se habla en regiones que pertenecen al occidente, pero que al mismo tiempo están en su margen y con muchos habitantes que en cierto sentido viven fuera de él. Entonces ya no es solamente el español peninsular, sino que es el español de una comunidad. Yo ayer estaba haciendo el recuento justamente para preparar esta presentación que tiene 450 millones de hablantes. Ahora, lo que nos propusimos Sebastián y yo en este texto que les estoy compartiendo, pues es preguntarnos con la misma o más urgencia y pasión con la que los filósofos españoles se preguntan qué significa pensar en español, nosotros nos preguntamos qué significa pensar y vivir en lenguas originales. Y en ese sentido, pues nosotros queremos decir que esta reflexión se realiza en un país en el que, digamos, en un locus, en el que pues existen casi 25 millones, más de 17 millones que hablan lenguas originarias, y en la que hasta donde yo sé puedo equivocarme, pero los casos serán minoritarios, pues no hay una sola política pública que se haya formulado en lenguas originarias. Todas las políticas públicas, incluidas las más progresistas, se han formulado en español. De tal manera que, pues, básicamente se podría decir. Uy, caray. Se está cortando la señal del doctor, ¿verdad? En suma, los modos de vida, me di cuenta que se había suspendido, entonces no continué, pues son pueblos que no han sido tomados en cuenta en cuanto a sus deseos respecto al tipo de políticas públicas que se quieren formular. Y en ese contexto les quiero leer el segundo parrafito del texto que quiero compartir con ustedes, que pues tiene que ver con el pensamiento celtal, con algunos ejemplos del pensamiento celtal. Perdón que vuelva a preguntar, no es que esté dando lata, pero ya saben que el trabajo a distancia con eso. Me están escuchando bien todos, ¿verdad? Sí hay buena conexión. Gracias. Bueno, aquí Sebastián y yo escribimos algo que dice, cuando se habla, por ejemplo, del Equilcush de Hall, uno tiene la tentación de traducirlo rápidamente como se ha sedimentado en la tradición contemporánea, diciendo, estamos hablando del buen vivir. Pero si realmente queremos entender ese concepto, tenemos que vincularlo a otros conceptos en celtal. Por ejemplo, un concepto muy hermoso, una palabra preciosa en celtal, que es la palabra quinal. Quinal tiene distintas acepciones, quiere decir universo, medio ambiente, conciencia, consejo de ancianos. Y para entender el buen vivir tendríamos que sumarle al quinal también una palabra más, un concepto muy importante, central en el pensamiento celtal, el concepto de eslamalil quinal o paz comunitaria e intercomunitaria que solamente puede surgir
del acuerdo y la escucha. Aquí Sebastián y yo estamos tomando como referencia el texto que elaboró un gran filósofo mexicano a quien yo admiro y aprecio mucho. Me refiero a Antonio Paoli, que escribió un texto maravilloso que se llama Educación, Autonomía y Lequilcus de Hal. Como parte de su investigación, por cierto, él desarrolló un método muy original, convocó a una comunidad a hacer una pintura, el mural de Taniperla, y ahí los habitantes de distintos lugares de la Cañada con ese nombre pintaron los valores que ellos consideraban importantes. 2 asambleas, una de hombres y una de mujeres, las montañas, los pájaros, los ríos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fuera del pueblo para cuidarlo, pero no interferir en la vida civil. Una investigación maravillosa plasmada en ese mural que tuvo un destino trágico porque durante una operación policíaca fue borrado a las 4 horas de haber sido terminado. En ese texto que nace de la elaboración de ese mural, Antonio Paoli plantea este concepto que él recupera del celtal, una lengua que él aprendió a hablar, el concepto de Slamalil Quinal o paz comunitaria, y se refiere al hecho de que cuando hablamos del Equilcush Zehal o buen vivir, nosotros tenemos que estar considerando que hay una práctica de comunicación política en esa comunidad que permite escucharse unos a otros con respeto, darse su lugar, tomar en cuenta la palabra del otro, verlo a los ojos, discutir cuanto sea necesario hasta que surja un auténtico consenso que permita hablar de un acuerdo y consecuentemente de una paz comunitaria. Él habla de otro concepto, Corabalpic, que quiere decir destino, lo que ya pasó, lo que está por ocurrir. Es una palabra que suele usarse para decir que alguien que vive bien no solo se concentra en lo inmediato, piensa también en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero se necesitan más conceptos en celtal para entender el buen vivir. Por ejemplo, Cochelín Jbatik, que Antonio Paoli traduce como autogestión, o Esguinquilel Jumaltic, los señores y las señoras de nuestro pueblo, o un concepto muy, muy importante, Yab Kabeliex Agualtic, yo les digo y ustedes escuchan. Seguramente, si tuviéramos una abuela maya, si nosotros tuviéramos, bueno, Sebastián si la tiene, yo no, por eso yo puedo hablar en este caso con una cierta distancia. Si tuviéramos como Sebastián la fortuna de tener una abuela maya, seguramente nos explicaría que se puede vivir bien solamente cuando hay Eslamalil Quinal o paz en la comunidad. Perdón, acaban de prender la música aquí en el restaurante. ¿Me alcanzan a escuchar bien a pesar de eso? ¿No les interfiere? Sí, sí, te escuchamos bien, sin problemas. Perfecto, perfecto, Alberto. Que los perdí yo a ustedes porque no los puedo escuchar. Juan Carlos, ya te vi a ti. Sí, te Creo que ya escuchamos. regresó la conexión. Sí, ya regresó la conexión. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, pues lo que yo estoy planteando aquí es solamente un ejemplo de que se puede realmente pensar, por supuesto, en una lengua originaria y pensar de una manera muy sofisticada, muy compleja, muy completa. A partir de eso, voy a leer 2 parrafitos más. Espero que no le vuelvan a poner aquí la música para que no interfiera en nuestra conversación. Sebastián Hernández Luna plantea 2 conceptos del celtal que a mí me parece que son muy ilustrativos de la axiología y los valores que tiene la cultura celtal. Él habla de 2 conceptos, el caltic y el calná. Voy a leer brevemente este tercer párrafo que quiero compartir con ustedes. El caltic es la denominación de un sembradío sagrado de maíz. Un sembradío de maíz que no solamente produce plantas o alimentos, sino que tiene a los demás seres vivos y los dioses. Este caltic, que también puede llamarse Ixchimaltic o maizal, por su traducción literal, implica encontrar una gran diversidad biológica de especies vegetales comestibles, medicinales, de ornato, de condimentos para cocina. Tenemos entonces un primer concepto, el concepto de caltic, que es, digamos,
vamos a decirlo así, el concepto técnico que se refiere a sembrar el maíz en convivencia con otras especies vegetales. Pero hay un segundo concepto que es el concepto de Kalná, que implica la ética de la producción, que implica no solamente sembrar y hacerlo bien con una buena técnica que permita que las mazorcas crezcan saludables, dulces, a tiempo, sino que también implica llevarse bien con el vecino, darle de comer a los animales que merodean la milpa, ofrecer un poco de la cosecha a la vida del pueblo, es decir, tener un comportamiento que sea ético, digamos, ya no solamente técnico, sino también ético. Y leo un poquito de lo que la investigación de Sebastián, yo aquí soy pues prácticamente nada más un mediador de la investigación que él presenta. Él dice que el concepto de Kalná está formado por dos partículas, Kal y Na. Y Na particularmente se traduce como casa, aunque puede también interpretarse como hogar. Sin embargo, dice Sebastián, pues puede interpretarse de diferentes maneras. Por ejemplo, Naam sería como casa de araña, su traducción interpretativa sería telaraña. Pero Kalná, ya con las dos partículas juntas, esta parte es así de las que más me ha gustado a mí. El Kalná denomina la relación entre el hombre y el maíz. Y más que un sistema de producción, es una forma de vida en la cual el ser humano es un actor importante para la existencia de un sistema complejo que incluye a otros seres vivos. El Kalná, dice Sebastián, es un concepto fundamental de la cultura, la identidad y la cosmovisión central, que incluye a toda manifestación de vida, enseña a los centrales a vivir en comunión con el entorno. Y esta es la parte que a mí más me gusta, que me alegra ahora mucho poder compartir con ustedes. Enseña a los centrales a vivir en comunión con el entorno, implica mantener un sistema que además de producir maíz y otros vegetales, también cuida, protege, alimenta, nutre, cura, sana, llena, complementa, dignifica el trabajo y purifica el cuerpo, la mente y el espíritu. Y en ese sentido, dice Sebastián, es al mismo tiempo la manifestación de la gracia de nuestros dioses, el medio de comunicación de nuestros hermanos con nuestras deidades. La milpa tradicional implica entonces un sistema de producción mecanizada que puede incluir el empleo de herramientas, pero de lo que estamos hablando aquí no es solamente de la milpa tradicional, sino específicamente de la agricultura celtal y específicamente del concepto de Kalná, que es mucho más. Implica, dice Sebastián, un sistema en el que el hombre, además de ser un simple trabajador, es también un cultivador y un gran conocedor de técnicas como la domesticación de especies, es decir, un experto capaz de diversificar las plantas dentro del Calpic, un perfecto armonizador de las energías astronómicas y humanas dentro del ambiente de interrelaciones o convivencia del hombre con la naturaleza. Siembra milpa, sí, pero al mismo tiempo armoniza las fuerzas del cosmos y del microcosmos, del hombre y de los demás seres vivos y de los seres vivos con los seres que Occidente considera no quiero extenderme demasiado porque creo que no estamos en las condiciones más adecuadas para prolongar mucho la conversación. Lamento muchísimo no haber podido llegar a tiempo al lugar desde el que yo quería hacer la transmisión, pero les comento una última idea que a mí me parece eh, muy importante. Sebastián cuenta la experiencia del Ejido Jerusalén que decidió participar en el programa que está impulsando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se llama Sembrando Vida. Es un proyecto que ha sido muy cuestionado por las organizaciones de izquierda, sobre todo por el movimiento indígena y en particular por el Congreso Nacional Indígena, porque otorga recursos a cambio de que se sigan ciertos lineamientos técnicos, se siembren ciertas especies. El financiamiento se otorga a agricultores particulares, a personas y no a comunidades, no a colectivos. En ese sentido está pulverizando la participación de las comunidades, pero a pesar de estas críticas hechas por otras organizaciones, el Ejido Jerusalén decidió participar porque le llamó la atención que el programa Sembrando Vida prometía
sembrar especies afines con la selva, afines con la tradición celtal. Y aquí paso al último parrafito que quisiera yo compartir hoy con ustedes, pero que pues me parece que es muy, muy importante. El programa Sembrando Vida, después de 2 años en los que ellos participaron en él, de acuerdo a la deliberación comunitaria, haciendo un balance de qué es lo que había ocurrido, Sebastián nos informa que el programa Sembrando Vida impuso formas de trabajo que atentan contra la soberanía alimentaria de la comunidad. Es un programa implementado por el gobierno federal, específicamente por un subsistema que se llama Sistema Agroforestal de la Secretaría de Agricultura, y obliga a cada sembrador a destinar 1.5 hectáreas para la reforestación, en la cual debe sembrar 300 árboles maderables, algo que es muy cuestionable por una razón. Este programa fue impulsado por un empresario mexicano muy cercano a la presidencia, de hecho ocupó un lugar central en la presidencia de la República, se llama Alfonso Romo, y Alfonso Romo ha sido un entusiasta promotor de las plantaciones comerciales durante de un megaproyecto llamado el Proyecto Mesoamérica. Ahora el programa Sembrando Vida recoge esa preocupación, digamos que disfraza las plantaciones comerciales de un programa que promueve el desarrollo comunitario. Y según recupero, esta acotación fue mía, no de Sebastián, regreso a la reflexión del ejido. Ellos se preocuparon de que el programa planteaba sembrar 300 árboles maderables, 300 árboles frutales para agroindustria y 1.480 plantas arbustivas agroindustriales. Es decir, ya tenía una planta de siembra de las especies y el tipo de especies que tenían que sembrarse. Y pues la deliberación colectiva que nos transmite Sebastián es que pese a sus buenas intenciones, el programa se formuló sin tomar en cuenta los deseos, cultura, conocimientos y tecnologías celtal. Digamos que era un programa preexistente. No es un programa obviamente que nació o que incluía el diálogo con los agricultores, con los pueblos originarios. Impuso las formas de cultivo y no tomó en cuenta las particularidades locales y la experiencia acumulada por los cultivadores, por lo cual obtuvo magros resultados agrícolas, poca eficiencia ecológica, socavó las prácticas tradicionales. Esta parte es muy importante porque el programa, en el que además yo sospecho, esto sí es una cosa mía y no la he podido comprobar, que también hay una fuerte participación de USAID, la Agencia de Desarrollo estadounidense, socavó las prácticas tradicionales y menguó la organización comunitaria. Dice Sebastián que en un primer momento los habitantes de Jerusalén, basados en el espíritu del Calná, en este valor de la cultura celtal, vieron con buenos ojos el programa, pero que pues se dieron cuenta que a final de cuentas no era tan compatible con la cultura celtal. Los técnicos le impusieron a los sembradores formas de trabajo para cumplir los diseños de plantación y las metas previamente establecidas desde afuera. Y en el caso de los árboles maderables se impuso la siembra del cedro y la caoba, que son maderas preciosas, obviamente altamente redituables. Insisto en la presencia de Alfonso Romo en las primeras etapas de la formulación de ese proyecto. Pero bueno, en este caso, pues quien quiera que lo hizo, pues está pensando en obtener un cierto rendimiento. Pero los agricultores del ejido le dijeron a los técnicos que no se iban a dar esas especies ahí, que no existía el tipo de suelo ni había la suficiente agua para ellos. Los técnicos no tomaron en cuenta que el tipo de suelo que existe en la región no era propicio para estas especies. Finalmente las plántulas sembradas se secaron y la imposición de ciertos cultivos, aquí la expresión es de Sebastián, la imposición de ciertos cultivos produjo un paisaje de desastres agrícolas. Esa es la reflexión que hace Sebastián y consecuentemente pues lo que comentamos durante la elaboración de este texto y de la pues reflexión que estamos haciendo en torno a la importancia de pensar y vivir en lenguas originarias es que es necesario que en América Latina, empezando por México, que es el caso que nos ocupa en este momento,
pues se plantea la necesidad de formular políticas públicas que estén basadas en el diálogo intercultural y que estén formuladas en las propias lenguas de los pueblos originarios. No sé qué tanto logré ahorita así en mi comentario poder transmitir nuestra preocupación, pero básicamente lo que estamos planteando aquí es que pues la lengua forma parte muy importante de la cultura. La lengua implica desde luego la existencia de valores, de conocimientos, de aspiraciones, de deseos. Y si nosotros queremos tener una nación verdaderamente pluricultural, pues tenemos que tener una nación que formule sus políticas públicas, desarrollando su capacidad para escuchar el desideratum de los pueblos, sus deseos, sus valores y sus conocimientos. Y en ese contexto, pues bueno, nosotros obviamente estamos argumentando la importancia, la sofisticación, el valor que tiene el pensamiento maya, específicamente el pensamiento maya celtal, en el que consideramos que se puede pensar de una forma tan luminosa, tan profunda como se puede hacer en griego, en hebreo, en alemán, en francés o en cualquier otro idioma, en español desde luego. Eh, pues eso es lo que yo quisiera compartirles el día de hoy en esta primera intervención o en esta intervención a reserva de lo que podamos comentar. Espero no haber sido muy caótico en mi exposición y sobre todo pues haberles transmitido el enorme placer que provoca el asomarse a la profundidad del pensamiento celtal. Muchas gracias por su atención y mil disculpas por las condiciones en las que estamos desarrollando esta conversación. Muchas gracias, Alberto, por la exposición. Y pues bueno, José Luis, Francisco, ya está conectado José Mauricio, Lilian, Anel, Uber, Angélica, si tienen algo que comentar, pues está igual el espacio. Ahí, Bueno, gracias Alberto, muchas gracias por tu presentación y por haber sacado el tiempo a pesar de las dificultades del tránsito. Bueno, me parece muy interesante, digamos, el planteo. Yo pensaba que cuando hablamos ahí de pensar en otras lenguas y en lenguas originarias, creo que está en juego también, como bien lo señalas en toda tu exposición, está en juego qué es lo que se entiende por lengua. Es decir, porque la filosofía, ya sea griega o ya sea alemana, por seguirle la ruta a Heidegger, eh, también hace una reducción del concepto de lengua. La filosofía tiende a reducir la lengua a un pensamiento lógico. Y me parece que lo que nosotros tenemos en nuestras lenguas originarias es una lengua compleja que no se ha separado de las prácticas y del hacer, y no se ha separado de las creencias y las espiritualidades. Por eso nuestra red tiene como ese subtítulo, ¿no? Que estuvimos conversando desde las primeras sesiones, ¿no? Red de encuentros interancestrales, saberes, haceres y espiritualidades. Me parece que ahí, en ese pensar, la lengua es más amplia, la lengua es más grande, la lengua está en las prácticas, está en el hacer, la lengua está en la relación con los seres, digamos, del territorio. La lengua tiene que ver no solamente con una semántica extraída del sentido, digamos, de lo que se dice,
sino de cómo el decir está vinculado a una manera de tratar a los otros seres territoriales, de tratarse mutuamente entre sí, ¿no? Esos vínculos, ese tejido de vínculos, esa búsqueda, como vos nombrabas, de armonización. Entonces, me parece que en la diferencia con la filosofía de Occidente, está desde nuestro pensar, desde nuestro pensar en lenguas originarias, está también una concepción diferente del pensar, porque el pensar no solamente habla, el pensar no solamente escribe, el pensar hace, el pensar cultiva, el pensar cuida, el pensar pide, el pensar respeta, el pensar celebra. Digamos, y la lengua entra y sale permanentemente en eso. Mejor dicho, la lengua está siempre metida, digamos, en medio de los cuerpos, ¿no? Que están haciendo estas diversas acciones, ¿no? Es lo que yo he llamado semiopraxis, ¿no? Y yo por eso planteo, ¿no?, el hecho de que la filosofía occidental reduce el pensar a un discurso lógico, y esto es un tratamiento determinado de la lengua. En cambio, nuestros saberes ancestrales, nuestros saberes comunitarios, ¿sí?, están más en una relación de la lengua con los cuerpos, en la lengua con los territorios, en la lengua con las diversas prácticas de vida, ¿no?, y de muerte, porque también está el tema, digamos, de los ancestros, de los muertos, ¿no?, de los desechos, de los restos, ¿no?, de los sitios antiguos, ¿no?, de los que en nuestra región llama la gente los antiguos, ¿no? Antiguos son los yacimientos arqueológicos, ¿no? Esos son los antiguos. Y hay una relación ritual con estos lugares, es decir, no es simplemente, incluso una relación ritual que suele interponerse en situación de turismo. Es decir, que no simplemente se trata de ir y pasar por ahí y sacar fotos, ¿no?, y de pisar en cualquier lado, sino que hay también, digamos, un respeto que hay que tener. Entonces, me parece que está muy bien eh, 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 mostrado en tu exposición, ¿no? Es decir, cómo un buen vivir, esa palabreja que ya hemos vuelto una suerte de eslogan, y que haces muy bien en decir que no la podemos traducir del cental de una manera así lisa y llana, sino que hay que en el mismo cental hay otras expresiones que muestran la densidad, ¿no?, en todo caso, de ese buen vivir, Exactamente. y que no podemos nosotros empezar a traducir buenos vivires en toda la lengua originaria como si tratara de una colección de museos, ¿sí? Y empezar, digamos, a divulgar ese conocimiento sin respeto por el hecho de que un buen vivir central tendrá su diferencia también con un buen vivir mixteca, o con un buen vivir náhuatl, con un buen vivir zapoteca, o con un buen vivir, diríamos, de las comunidades andinas, de las diversas comunidades andinas. Es decir, el hecho de que haya diversidad y diferencia no le está restando nada, ¿no?, al hecho de que estamos en una comunicación y en un encuentro de saberes mutuos entre nosotros también, y que eso nos enriquece. Es decir, no es que nos quita nada, al contrario, ¿no? Esa diversidad nos fortalece enormemente y nos abre un campo de aprendizaje mutuo que es muy importante también entre nosotros, ¿no? Entonces, me parece que querías decir eso, ¿no? Es decir, cómo el pensar en la lengua en español o pensar en central no es un equivalente sin más de la filosofía occidental, como pensar en griego o pensar en alemán, como diría Heidegger,
sino que es también ahí una diferencia en cuanto al sentido de la lengua y a la manera como la lengua entra, digamos, en las distintas esferas de la vida y donde hay pensamiento. Incluso puede haber pensamiento allí donde hay una acción que no tiene, digamos, incluso una expresión oral, que puede estar la música o puede estar el canto o puede estar el silencio, es decir, puede estar el gesto. Es decir, pensar tiene para nosotros una dimensión sumamente extensa y sumamente amplia que habla de qué queremos decir cuando afirmamos que para nosotros lengua es territorio. Lengua es territorio para nosotros, eh, o es tierra, digamos, o es vinculación con lo materno de la tierra. Tenemos ahí una discusión con Juan Carlos con respecto de territorio, o de tierra, que en algún momento también se podría compartir en ese espacio. Pero digo, acá es muy común, ¿no?, el hecho de usar el término territorio por parte de las comunidades y esta afirmación de que lengua es territorio. Y lengua es territorio porque es más que humano, no es solo humano, sino que es una interacción, una conversación con los seres del territorio, humanos y no humanos, ¿no? Pensé que esa amplia extensión, complejidad, densidad de lengua es el ámbito de nuestro pensar aquí. Es el lugar, en todo caso, donde pensamos. Gracias, Alberto. No, al contrario, muchas gracias. Juan Carlos, creo que tú estás moderando la reunión. No sé si quieres que haga un breve comentario ahorita o después de escuchar varias Si quieres, intervenciones. ¿quieres una vez Sí. Para aprovechar? Sí, bueno, muy brevemente. En primer lugar, pues agradezco mucho la escucha atenta y la observación respecto a la idea del lenguaje. Yo creo que efectivamente, si algo tiene interesante la lengua o las lenguas naturales, pues es el hecho de que recogen o imantan prácticas, cosmovisiones. Me gustó mucho, se me hizo hasta poética, pero en un sentido así de conocimiento también muy sofisticado tu intervención cuando dices que el lenguaje también es cuerpo, también es trabajo, es una manera de caminar por las veredas, de ver el mundo, de convivir con el otro, de abrazarlo. Estoy de acuerdo en que en realidad creo que, digamos, más allá de la lengua natural, la comunicación humana o la sustancia en el mundo, pues implica más cosas que el mero lenguaje y desde luego yo estaría en favor de una idea de incluir mucho más cosas que la lengua, como por ejemplo el trabajo y la praxis, o en su caso, pues entender a la lengua como algo que es un síntoma, una expresión también de esa realidad más global, más multidimensional, digamos. Pues una cosa que yo quisiera mencionar aquí es que efectivamente en el caso del Maya, un querido amigo, el doctor Carlos Lenkersdorf, en muchas ocasiones, en reuniones vinculadas con el zapatismo, él nos planteaba la idea de que ahí sí yo ya no tengo los conocimientos lingüísticos que me permitan sostener o no la veracidad de lo que él decía. Es que él decía que lingüísticamente hablando, el tojolabal, creo que también el celtal son lenguas que él llama ergativas, son lenguas que implican el hecho de que no existen objetos en el lenguaje. Yo no puedo hablar solamente, sino que si yo hablo, ustedes me escuchan. Yo no puedo ver, sino que ustedes, la manera en que eso se diría en celtal o en tojolabal sería, ustedes sienten la acción de mi mirar, ¿no? Es una lengua en la que en lugar de que haya un sujeto y un objeto, eso lingüísticamente hay dos sujetos que están participando en el proceso comunicativo. El ejemplo que él ponía, insisto en que yo no tengo la capacidad porque no conozco
Sí tomé un poquito de clases de tojolabal, pero es difícil, lleva su tiempo. Bueno, aunque voy muy seguido a Chiapas, no tengo el gusto de vivir allá, poder escucharlo más frecuentemente, pero el ejemplo que ponía Carlos Lenkershoff es que uno no puede decir yo soy tu padre, uno tendría que decir tú me reconoces a mí como tu padre, ¿no? Entonces pienso que sí es muy interesante cómo, en particular el zapatismo, pues creo que una de las cosas que hizo fue verter al español una serie de valores y concepciones del mundo que ya existían en la lengua maya, y que lo que hizo al traducirlas, bueno, hizo muchas cosas, obviamente. Se expresó de muchas maneras simbólicas, incluyendo, pues, desde luego, el uso de las armas en la primera rebelión del siglo XXI, pero entre otras cosas, pues creo que pudo traducir al español y mostrar en el orden universal, en todo el mundo, la potencia del pensamiento maya, en particular del maya tojolabal, del celtal, del tzotzil, y pues en ese sentido sí pienso que es también correcto, legítimo, pues reivindicar justamente, como bien decías, pues que si queremos ser un país, que si queremos ser un continente, una vía yala donde se escuchen muchas lenguas y se atienda a todas las sabidurías y se rescate esta riqueza, pues tenemos que ser un país, un continente, perdón, un continente que recoja la sabiduría que se expresa en sus diferentes lenguas y culturas. Pero bueno, creo que hay muchas cosas que se podrían decir al respecto de esto, que es más bien, según yo, pues una especie de línea de investigación. Me estoy dando cuenta por la emergencia que tuve de tenerme que detener en un cafecito que me está quedando relativamente poca batería. Espero que nos dé para continuar la conversación, que está muy interesante. Sí, muchísimas gracias, Alberto. No sé si alguien más. Adelante, por favor, Lilian. Adelante. Me parece que Francisco había pedido la palabra antes. Creo que te está dando ¿Sí? el Muchas, espacio. muchas gracias. Pues, ¿qué decir de la belleza, ¿no? De estas filosofías, de estos pensamientos? Yo tuve la suerte de trabajar, de convivir con ex trabajadoras del MOA en San Cristóbal de las Casas, de origen tzotzil y celtal. No sé si ubica a la profesora Juanita Ruiz. Ella ¿Quién, está, perdón? Juanita Ruiz está en el Instituto de Investigaciones Indígenas de la UNACH. Ah, Es, no tengo el gusto. es asistente de investigación. Ella es comunicóloga. Bueno, trabajando con ella, conviviendo con ella, vaya, mi cabeza explotó así de alegría y de pues por el reto que implica seguir ese tipo de pensamiento. Entonces, una de mis, de, de, de lo más valioso, me parece, está mal que yo lo diga, ¿verdad? De mi investigación, de mi trabajo, es esta cuestión de la continuidad entre el pensar, el reflexionar y el hacer. Me parece que por eso llamó tanto mi atención este concepto de semiopraxis del doctor Grosso, porque condensa, me parece, ¿no? Lo que yo buscaba decir y no conseguía. Pero es esta continuidad. Yo lo señalé así como continuidad entre el pensar, el reflexionar y el hacer. Entonces, en ese sentido, pues el pensar de Heidegger, pues queda como un poquito, eh, pues no digamos que por debajo, pero me parece que es menos complejo incluso que estas maneras de pensar hacer de los pueblos del continente, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y la otra cuestión es también trabajando con la maestra Juanita, es esta cuestión bueno, ella me hablaba de los dos cerebros o las dos mentalidades o las dos mentes, ¿no? Entonces, una mente pareciera estar como en esta conexión con el entorno, con el todo, está vinculada, está agradeciendo, y la otra mente es la que nos está ayudando a ejecutar, la que nos está ayudando a hacer.
Y bueno, esto tiene otras implicaciones definitivamente filosóficas, porque esta cuestión de la dualidad y de ahí el resto, ¿no? Para nada esta cuestión de lo uno, de lo único, sino ya desde ahí está esta metafísica, ¿no? De lo plural. Y lo quería comentar porque también me parece de una belleza muy, muy grande, ¿no? Entonces, esa parte en lo que se refiere a pensar, ¿no? Y la otra cuestión que quería comentar es sobre estos, pues, programas de los que está lleno el país, ¿no? Y supongo que, pues, están los correlatos en todos los países de Latinoamérica, eh, pero que también creo que en cada comunidad encuentra una respuesta. em, sí, no tal vez una solución, si hay un agenciamiento importante de parte de las comunidades, ¿no? Yo recuerdo en los mercados de San Cristóbal están las mesas con la leche en polvo, la sopa de pasta y un montón de cosas que les dan en las despensas de los programas oficiales estatales y que pues la gente no lo come, ¿no? Entonces lo que hacen es lo va y lo venden del mercado y ya habrá quien lo quiera comprar, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, con el maíz que les dan los programas para la siembra, se lo dan a los pollos y ellos tienen sus propias semillas, ¿no? Entonces llega el técnico a supervisar y, ¿ya sembró? Sí, ya sembré, pero son sus semillas y el maíz transgénico ya se lo comieron los pollos, ¿no? Entonces, siempre hay estos agenciamientos, que son enormemente valiosos y que, pues bueno, también habla de esta congruencia, ¿no? Que hay en las comunidades, en los pueblos, respecto a que, bueno, sí, viene la política, pero hasta donde nos es materialmente posible, tenemos la contrarrespuesta, ¿no? Y pues eso es lo que quería comentar. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias, Lilian. Muy lindo. ¿Tú en dónde estás? ¿Desde dónde estás Yo transmitiendo? vivo en Oaxaca, estudié la maestría. Ay, qué afortunada, Sí, qué estudié la afortunada. maestría en la UAM Sí, y yo estuve en ese entonces viviendo en San Cristóbal y por eso mi trabajo de maestría fue por allá, pero sí. ya estoy aquí Ay, pues, en mi pueblo. pues muchas gracias, mucho gusto en conocerte. Igualmente. Pues yo me siento así un poco extraño porque por este incidente de que estoy transmitiendo desde un cafecito en lugar de estar desde la casa, me quedan unas rayitas de energía del celular. Me siento así como en una especie de guerrilla cyberpunk, así con las últimas rayitas del cargador, pues tratando de aprovechar hasta los últimos instantes de la conversación, que me está pareciendo muy rica. Obviamente yo estaba siendo muy crítico con Heidegger, estaba ironizando, estaba planteando una necesidad de combatir un pensamiento tan etnocentrista, ¿no? Me horroriza, me pone los pelos de punta pensar que alguien diga que para cuando uno tiene que pensar se tiene que pasar al alemán. Obviamente lo que yo estoy planteando pues es en solidaridad con esa ese amplísimo, el mayoritario segmento de la humanidad que pues estamos en los márgenes de la historia universal de Hegel, ¿no? Que quedamos fuera de esas descripciones etnocentristas y pues justamente reivindicando la importancia que tiene el pensar en nuestras lenguas, aunque también hago eco y agradezco mucho tanto en la intervención de José Luis como en la tuya, pues que a lo mejor hay que no limitarse al pensar, sino al sentir pensar o a otro tipo de entidades más complejas que el puro pensamiento o el mero pensamiento. Pero también me pareció importante de repente en un ejercicio así, pues digamos, de no querer abarcarlo todo, pues abordar un punto en particular o delimitar un aspecto en particular y en este caso, pues, digamos, abordar el tema desde el punto de vista del pensamiento, no reduciendo la importancia del hacer o del comunicarse al mero pensamiento o al mero lenguaje, sino más bien reivindicando el pensamiento, porque creo que es una forma de combatir el colonialismo, ¿no? Plantear que existe también, por supuesto, un pensamiento sofisticado, importante, vivo, contemporáneo, indígena. Sí, bueno. Me queda un 10% de pila. Muchas gracias, Alberto. Me mantendré en la raya hasta donde se pueda. Muchas gracias y mil disculpas por los inconvenientes. Sí, no te preocupes, gracias. No sé si alguien más quiera comentar. ¿Querías comentar algo, Francisco? Adelante, por favor, Francisco. Está buenísima la plática. Sí. Tu micrófono, Francisco, tu micrófono.
Decía, gracias Juan Carlos y Ahí está, ahí gracias Alberto. Yo quiero justamente partir de lo último que has dicho y dijiste primerito respecto a eso de que pensar o hacer filosofía solamente se podía hacer en alemán o en francés. Y tú lo has dicho que es muy eurocéntrico. Es tan eurocéntrico, pero también es tan chauvinista para ellos que los españoles se sintieron mal. O sea, los propios eurocéntricos se sintieron mal, ¿no? Decían, no, pues, o sea que nosotros los españoles, ¿qué? No podemos estar. Exactamente. Y eso me hace acordar al mismo Jules Chulhan, que él tuvo que irse todavía a Alemania para hacer filosofía y sus escritos son en alemán. Ni siquiera vive y ha dejado prácticamente su Corea del Sur. Pero yo quisiera ir relacionarlo con un peruano que es muy conocido, José María Arguedas. José María Ay, Arguedas perdón dijo, que te interrumpa por si se me acaba la pila. Yo leo con devoción y lo tengo en este momento en mi buró. Los ríos profundos, obviamente, con todo el cariño. Adelante. excelente, excelente. Él decía Adelante. lo siguiente, decía, yo no soy un aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Pero eso llevaba una acotación muy grande. Lo que tú también decías y lo que había acotado José Luis, un aspecto muy impresionante. Es la vida de toda la sangre. O sea, es la interculturalidad. O sea, es que nuestras culturas no están hechas para decir, no, ustedes alemanes, franceses, españoles, no valen, no sirven. No, eso No, no, no. no es el No. propósito de Exacto. nuestro Es mundo. Es completamente. lo que decías tú y creo subrayado muy bien José Luis, es la diversidad, ese mundo diverso que venga y que es asimilado, ¿no? Y es la conversación solariega, y además que tú has hablado de esa paz comunitaria, pero en asamblea, en deliberación. No es solamente una paz comunitaria de una escucha activa, es también de una discusión y deliberación. Se habla de que aquí se debatía una semana, 2 semanas, un mes, y eso era realmente democracia. Y a veces incluso no podían resolverlo y se quedaban dejándolo como si fuera acá hablamos de una bebida, la chicha. Lo dejábamos que esa chicha se quede un año para luego volver nuevamente a discutirlo, a ver cómo va. Pero también ahí tú has hablado acerca de los aprendizajes. Gracias a la invitación de los amigos de México, hablábamos de bioaprendizaje. O sea, el aprendizaje tiene vida, así como muy bien José Luis decía, el lenguaje es vida, el lenguaje es tierra, el lenguaje camina. El aprendizaje es lo mismo. El aprendizaje constantemente está caminando. En estos momentos está conteniendo vida, está difulcando y tiene una fluidez en vida y en comunidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería más conveniente hablar más que aprendizaje de bioaprendizaje, ¿no? Eso cuando tú dices de sentipensar, eso es potente, ¿no? Es muy potente en el sentido de que el hombre andino, por ejemplo, de donde yo provengo, y seguramente también en México y en otros lugares, de hecho, cuando, por ejemplo, en un momento dado algo va a ocurrir, algún presagio o algún presentimiento, no lo piensa, simplemente lo siente. Lo siente, eso es un Sí. sentir, ¿no? Dice, uy, algo me escarapela el cuerpo. Es un sentir. Pero eso, de hecho, no lo ha sistematizado el mundo moderno y posmoderno. Eso lo tiene clarísimo nuestra gente, ¿no? Sí. Y al punto de que cuando se escarapela su cuerpo dice, no, yo no voy. Algo va a ocurrir y no va. Y no sale de su casa y no da un paso más, retrocede. Pero hay algo más fuerte todavía, porque las imágenes que pueda tener, a veces el hombre andino, digo, lo hablo como andino, incluso lo logra convertir en realidad. Dice, por ejemplo, a ver,
he visto, mira, le dice, en el lomo, en la loma, dice, mira en la loma, hay una cantidad de pañolones de varios colores. Y el otro le dice, sí, ¿verdad, no? Y de un momento a otro desaparece. Pero esos son sensibilidades que nosotros lo hemos ido perdiendo. Son sensibilidades que aún seguramente alguno de nuestros abuelos lo tiene, pero que lamentablemente nosotros lo hemos ido perdiendo con con ese colonialismo y ese Sí, modo de pensar europeizante que hemos tenido, ¿no? completamente de acuerdo. Y el otro gran tema que José también subrayaba y tú también, es el tema de la espiritualidad. Somos seres espirituales. El mundo marxista un poco como que nos alejó, ¿no? De la espiritualidad, porque era subjetivo. Pero no hay pues ser humano que no sea espiritual. Y la única Claro, forma de sentir algo que no es lógico, sino que presiente tu cuerpo, porque no lo presiente tu mente, no lo procesa tu mente, sino tu cuerpo, tu estómago. Acá hay una expresión eh, que dice como siente tu barriga. Se dice musiak. Musiak es conocimiento, saber. Musiak tu panza. El decir musiak tu panza es porque lo has sentido por la barriga, no lo has sentido con la cabeza, ¿no? sí. Entonces, hay pues una vinculación de ese aprendizaje con la vida, del bioaprendizaje en comunidad, ¿no? De ese sentir pensar que hoy lo has repetido y lo has dicho, pero también es con todo el cuerpo, ¿no? Y en espiritualidad. Eso quería remarcar y gracias. Gracias. Aprovecho mis últimos átomos de energía para decir que hoy en la mañana, Vites. como si fuera un talismán, abrí los ríos profundos y estaba leyendo justamente el pasaje donde habla de Aguar Mayú, creo que esa es la palabra, que es justamente todas las sangres, Mayu. la zona más brava del río, la lucha de los guerreros, el momento de mayor vitalidad, la sangre de tierra, ¿no? La lava del volcán. Cuántas cosas, ¿no? Cuánta potencia hay en ese idioma quechua precioso, y cómo se disfruta, ¿no? Cuando uno puede darse cuenta justamente de un idioma que tiene esa fuerza poética, ¿no? Cómo se le agradece a Arguedas la quechuización del español. Y es un poco lo que yo traté a jugar hoy, no con la destreza del maestro, pero también pues a celtalizar el español, a tratar de compartir con ustedes la alegría que se siente, eh, pues la alegría que se siente cuando uno, como dijo Lilian, está en una casita celtal y te dicen pásele a comer una tortilla y echan el maíz en el comal y la casa se llena de un aroma dulzón. Y yo no lo sabía, pero justamente celtal quiere decir el que sonríe. Y una de las características que yo omití ahora es que solamente se puede sonreír cuando a su vez la naturaleza sonríe. Y la naturaleza sonríe cuando está sana, cuando está bien, cuando no está llena de pesticidas, cuando no tiene fertilizantes. Los celtales dicen una cosa, a ver hasta dónde me daré mi última rayita. Ellos dicen hay que aprender a escuchar cantar el agua. Cuando los compañeros viajaron desde su comunidad original en los altos de Chiapas a la selva, una de las características que observaban en la naturaleza para determinar en dónde iban a poblar dónde iban a fundar su comunidad, su ejido, era que se escuchara cantar el agua. Nosotros efectivamente hemos perdido esa capacidad porque hemos eh, adormecido nuestra sensibilidad respecto a la naturaleza y el diálogo con ella, con las nubes, con las montañas, con los animales, con las piedras, con todo eso que las culturas originarias y particularmente los mayas consideran que está vivo y la cultura occidental considera que está muerto. Y por eso da tanta emoción cuando uno lee los pasajes de los ríos profundos en los que el papá le dice al hijo, hijo, es que nosotros hemos perdido la capacidad que tienes tú de escuchar el grito de las piedras con las que los incas construyeron sus templos. Y yo creo que el trabajo que nosotros tenemos que hacer en este precioso colectivo, pues es justamente recuperar esa capacidad de los niños de poder contemplar las cosas de manera mucho más milagrosa, ¿no? Ya te siento como un demonio feliz, Alberto. Gracias.
Eso Muy es bien. porque no estoy solo. Y eso siempre da gusto, no ser el único que está, el único loquito en la ciudad, sino estar acompañado con quienes creemos que se puede construir otro mundo posible. Sí, pues muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias, Francisco. No sé si alguien más quiera comentar algo. Este, ya está José Mauricio, Angélica, pues ya, qué gusto nuevamente verte nuevamente. De nuevo. Hola, hola doctor, hola doctores, buenas tardes, Anel, todos me da muchísimo gusto saludarles esta tarde, calurosa en Oaxaca, ay, apenas llegué hace ratito, pero bueno, pues me da muchísimo gusto escuchar al doctor Alberto, todo lo que comenta sobre esta investigación que ha hecho con Sebastián, ¿no? De Chiapas. Hay mucho por explorar, ¿no? Desde la lengua, desde la cosmovisión, la forma de ver la realidad. Yo hablo mixteco, Tanini Nakani Nani, y Ah, justamente qué gusto. ahorita, sí, Ah, justamente este perdón año. que te interrumpa porque me voy a ir en algún momento que se acabe mi pila. Y yo tengo una relación de muchos años con la cultura mixteca. Anduve en la montaña de Guerrero Súper. y adoro la cultura mixteca. Un abrazo. Qué gusto escucharte. Un Si no te abrazo escucho en vivo fraterno. ahorita que se me vaya la pila, escucharé la grabación y escucharé tus palabras. Muchas gracias. Te Muchas escucho con gracias, mucha doctor. atención. Gracias, Un gracias. abrazo fraterno. Gracias, muy amable. Pues yo creo que lo han dicho, gran parte en realidad es que ahorita este año estoy en servicio y estoy en comunidad y justamente lo que acaban de comentar de la reconexión a través de la lengua. No es lo mismo echar un discurso en español y hablar en español que hablar, ¿no? Nuestra lengua materna con nuestra gente. Hemos hecho varias actividades este año, incluso ahorita estamos también a la mira de sembrar los arbolitos y todo eso, pero tuvimos por ahí una situación interesante con el tema del agua. Se está haciendo por ahí una obra de distribución de agua potable y pues creo que no hicimos bien nuestro de tierra se enojó con nosotros. Tuvimos por ahí algunos detalles que más adelante me gustaría compartirla también en este espacio. Pero sin duda yo creo que esto no es a nivel de discurso, no es a nivel de solamente tenerlo como ahí, como un papel, como lo que decían, solamente pensar y reflexionar, sino está ahí, está presente, está en la realidad, está en nuestras comunidades, está en la comunicación con los árboles, con las plantas, con lo que pasa día a día en nuestras comunidades. Y sin duda, yo creo que los pueblos originarios están haciendo mucho por el medio ambiente, se está haciendo muchísimo por el cuidado de la naturaleza. Desafortunadamente, desde las ciudades pensamos que ir a un centro comercial, pensamos que comprar nuestros productos, nuestros alimentos, con eso resolvemos la vida, de trabajar y tener económicamente algo, resolvemos la situación, pero no sabemos a veces el gran daño que hacemos a la naturaleza cuando los pueblos originarios son los que más cuidan esa parte del medio ambiente, ¿no? Y justamente hablaba del tema del sembradío de arbolitos. Sí, cuando vienen los programas sociales, me he puesto a reflexionar porque también llegaron muchos arbolitos que vamos a ir a checar y a ver para el tema de la siembra, pero muchas veces no se contempla esa parte de pues la tierra tiene su esencia, ¿no? Y no todo se adapta por el clima, por la tierra, por el tipo de agua, por la parte geográfica, por la altura, por todo eso. Entonces, pues si la madre tierra no le gusta alguna plantita, pues simplemente va a decir eso, ¿no? Porque a lo mejor no fue concebida de manera natural, ¿no? Entonces yo necesito una planta que realmente tenga como que esa conexión con la tierra. Entonces podemos sembrar árboles y pues nomás no crecen. Entonces, algo interesante que pasó en la parte de la Mixteca hace, pues desde el 2000 para acá, ustedes son conocedores todo eso de las profecías mayas y supongo que también, bueno, hay mucho que investigar sobre el tema también cómo está la profecía de nuestros pueblos originarios. De manera constante se ha venido, de manera natural, han nacido muchos arbolitos y que pues ahorita estamos en ese proceso del cuidado, pero cuando queremos como sembrar árboles que no son de la región o que vienen como ya con algunos químicos, pues nomás la naturaleza no lo quiere recibir, ¿no? Entonces, yo creo que en la plática que sostuvo con Sebastián, el doctor, yo creo que hay mucho todavía por explorar esa parte. Sí, hay que a lo mejor recibir los programas gubernamentales que vienen, pero yo creo que hay que escuchar a los contextos en que vivimos, qué es lo que pide, qué es lo que necesita. Hay que escuchar a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, hay que interactuar en la comunidad y ver
realmente cómo era antes, cómo vivían antes, porque en los últimos años se ha deforestado muchísimo también, ¿no? Por el tema de la explotación de la naturaleza. Y yo creo que la madre tierra está haciendo como este gran grito de necesito, quieren agua, pues, pero pues denme algo, ¿no? Planta, siémbreme, cuídeme, ¿no? ¿Dónde está el ser humano que solamente está como para consumir, pero pues nomás no retribuye nada, ¿no? Entonces, gracias, doctor. Bueno, no sé si ya no está todavía, sí, tuve aquí el doctor Alberto Aquí por estoy. compartir la información de Sebastián y sí, sin duda, a través de la lengua yo creo que hay mucho por explorar en esta armonía con la naturaleza, ¿no? Porque pues finalmente somos uno mismo. Es lo que quería compartirles y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Angélica. Ocurrió un milagro porque ya me queda un 1% de energía y puedo escucharte completo. Qué bueno. Te reitero esa experiencia que yo tuve muy jovencito de ir a la montaña de Guerrero con el profesor Otón Salazar, andar ahí por la zona de Tlapa, de Alcozauca, de Malinaltepec, y ahí pues conocer el milagro de la organización social de los pueblos indígenas, qué profundidad, ¿no? De vida comunitaria, de vida espiritual comunitaria. Y la verdad es que pues a mí sí me tocó vivir esa experiencia que tú dices, ¿no? Cómo impresiona cuando ve uno que una comunidad está deliberando en la lengua originaria. Cuando nosotros llegábamos y, no sé, el profesor Otón Salazar, que sí hablaba mixteco, planteaba algo en español o en mixteco y entonces empezaban a discutir en mixteco y uno evidentemente se daba cuenta que lo que estaban discutiendo era distinto a que si estuviera hablando en español, ¿no? Qué emoción da en mi caso, por ejemplo, cuando he estado en Chiapas, en la selva, en ese ejido donde tengo, digo yo por cariño a mi familia es el tal, y empiezan a discutir los compañeros, pues yo siento así que, claro, es la lengua con la que se elaboró el Popol Vuh, ¿no? Es la lengua de los mitos del Popol Vuh, pero sigue viva, tiene milenios, continúa pensando, está actualizándose, ha acumulado milenios de experiencia y están discutiendo las cosas en una lengua que yo no hablo, pero que seguramente pues tiene sus enormes virtudes que se discuta en la lengua y no que se tenga que traducir al español, ¿no? Y ahí es donde también, pues creo que vale mucho, pensando en esto de todas las sangres, en el mejor sentido de la palabra, de un gran río humano formado por todas las culturas, eh, disfrutar y tener el placer también de esta comunicación intercultural, ¿no? Que los que hablamos español. Bueno, pues ahí sí fue el Creo 1%. que ya se fue. Ya. Lo perdimos. Sí, sí, se cortó. Pues bien, pues ya son justo casi a las 6 de la tarde. No sé qué quieran comentar para la tarea de la próxima sesión. Yo tenía un comentario también para Alberto, este, pero no sé si quieran ustedes Bien. ver, bueno, pues lo comento rápido, no todo va a ser grabado, ¿no? A propósito de Heidegger, cuando comenta sobre un texto que se titula ¿Qué significa pensar? ¿No? Y lo he comentado un par de veces en algunos seminarios que he dado, y él dice que pensar es pensar radical. Y pensar radical es pensar desde la raíz. Está pensando en la raíz de lo que ya dijo Alberto, ¿no? Que es Grecia y Alemania. La raíz es la lengua griega y alemana. Entonces, cuando Juan José Bautista Segales, filósofo que yo aprecio y quiero mucho, de Bolivia, tituló un libro suyo que se llama ¿Qué significa pensar desde América Latina? ¿No? Como generando ese ejercicio que hizo Reyes Mate, pero ahora desde América Latina, ¿no? En el 2013, me parece, publicado un libro reciente, y él comenta, bueno, yo lo escuché en la voz de Katia Colmenares, él comenta que cuando llegó a México y le preguntó, no recuerdo exactamente a quién filósofo mexicano, bueno, español mexicano, le dice, ¿qué significa pensar radicalmente? Y el filósofo español, viviendo en México, le dice, pensar
radicalmente es así, ¿no? Volteando hacia, ya no dijo, ¿no? Dijo, es hacia Grecia. Entonces, él se fue muy conmovido y dice, ¿qué significa pensar desde la raíz? Y él formula el libro de qué significa pensar América Latina, y la respuesta que da es regresar a nuestras raíces ancestrales. Y nuestras raíces ancestrales la podemos encontrar una buena parte en las lenguas, pero también una buena parte también en los símbolos arquetípicos, ¿no? Que encierran cosmovisiones, espiritualidades, haceres, sangre, campo, tierra, agua, saberes y espiritualidades ancestrales milenarias, ¿no? Entonces creo que la pregunta que hace Alberto de qué significa pensar y vivir, además dice, ¿no? Pensar y vivir desde las lenguas ancestrales implica ubicarse en este saber habitar, como lo comentas también, José Luis, saber habitar estéticamente, armónicamente, espiritualmente, corporalmente, en el andar, en el vivir, en el sentir. Es más que un sentipensar, es un sentir, pensar, vivir, hablar. Es, como también lo comenta Francisco, es el propio cosmos integrado en el cuerpo, en la planta, en el átomo, en el espíritu, en la energía. Es mucho más el habitar el cosmos, el habitar la interrelación, es mucho más que un saber pensar en el sentido de Heidegger, ¿no? Que lo reduce, como lo hemos visto con Lev, a un sentido existenciario, ¿no? Un sentido ontológico. Creo que muy atinadamente también coincidimos con Alberto de que el pensar radical implica pensar en el sentido extenso, no en el pensar heideggeriano, implica saber habitar desde la raíz, ¿no? Yo podría tal vez agregar eso, la raíz de lo ancestral, ¿no? Y lo ancestral es, como dijeras, José Luis, lo más viejo de lo viejo, que es lo más nuevo de lo nuevo, ¿no? Creo que por ahí está la pregunta que yo quería pues complementar, ¿no? Con lo que había precisado Alberto a propósito de Heidegger, ¿no? Pues yo hasta ahí dejo mi intervención también, ¿no? Pues no sé, Gracias, Juan Carlos, gracias. sí, 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 excelente. sí, pues no sé, ¿quieres comentar algo, José Mauricio, o algo que... Yo solo de lo que alcancé a escuchar, las contingencias del día acá me tienen, pero de lo escuchado, yo me, me, me detengo, quedo detenido. Mi sensación es como, me sigue estallando así como la conciencia, el ser, como que, porque ¿cómo decirlo? Yo vengo de una lógica racional, positivista, de la psicología, ¿ya? Y en estos últimos años de mi vida me he ido moviendo, acercándome a esto, ¿ya? Entonces me pasa todo el rato que cuando, lo mismo que decían recién, o sea, somos más que pensar. Si bien la pregunta que lo decía un colega en mi universidad, en el doctorado, decía todo el rato, ¿será posible que el sujeto occidental salga del lugar del sujeto occidental? ¿Ya? Y pareciera que con todos los elementos de la filosofía siempre va a estar dentro, ¿ya? Que un poco lo que decía José Luis la vez pasada, es como pensarse de fuera, uno se aproxima, estira, fuerza, pero no llega, o sea, hace el ejercicio, pero siempre en modo racional, como que siempre estamos, entonces, y escuchar hoy día y todo el rato reflexionando de que esto de que la palabra camina, que la palabra vive, que la palabra es tierra, paso, constancia, que implica más, va mucho más allá de lo que la reflexión racional uno podría hacer, porque tiene un tono, tiene un cántico, tiene una pausa, tiene un silencio, ¿ya? Y ahí yo con los colegas músicos del pedagógico aprendí que no hay música sin silencio. O sea, la música requiere de silencios. O
Si la música no tiene silencio, no es música, ¿ya? Me costó mucho entenderlo, pero me pasa lo mismo con el tema de la palabra, ¿ya? Del lenguajear, ¿ya? Acá hay en el terremoto que tuvimos el tsunami que tuvimos hace muchos años atrás, apareció un niño que lo entrevistaron en el sur de Chile y él decía, no tenemos frazadas, a propósito de las frazadas, ¿ya? Y quedó con el hablamiento, ¿ya? Es que mi hablamiento es así, ¿ya? Un niño y la palabra hablamiento refleja una complejidad que es mucho más que hablar, ¿ya? Porque pareciera que el hablamiento tiene movimiento, tiene contenido, tiene acción, tiene que supera lo que la palabra dice. Y en este sentido, lo escuchado acá me mueve, o sea, porque yo sigo anotando, sigo registrando, sigo aprendiendo. Y ahí lo engarzo con lo que decía Francisco hace un momento atrás, esto como el aprendizaje implica movimiento. Uno aprende, ¿ya? Más allá si bien las teorías cognitivas, o sea, te ponen todo en una lógica racional nuevamente, el aprender es más que solo repetir lo que aprendí cognitivamente. Hay algo más que... Entonces, todo esto a mí lo escucho y siento todo el rato como que estoy flotando en la silla que estoy sentado, así como que de repente me siento como que levito, ya, es mi sensación, como que lo que me sostiene ya no es, ya, como que esa es mi sensación, así como bien esquemática. Eso quería compartir como de las sensaciones, de lo que me provoca escuchar y siento que es extremadamente nutritivo en múltiples canales, así, no solo en lo racional, sino que en el sentir, en el estar, eso. Qué ganas de hacer un brindis en un viernes. Ya nos encontraremos, ya nos encontraremos. Habrá un momento. Ah, sé que vas a viajar, me dijiste, para el Perú, ¿ah? Sí, tengo Listo. planificado ir en abril antes de hacer mi defensa a Buscaremos Trujillo. una muy buena chicha bien fermentada, Entonces, Aurelio. ya. Ah, voy con el celular bien cargado. Que no sé. Ándale, con cargador. Muchas gracias por la escucha. Gracias a ti. Quisiera hacerle una consulta a Francisco. Si habíamos hablado en algún momento de la reunión del TAS de Huaraz, digamos, de la arqueología sudamericana. Al final presentaste una mesa ahí, Francisco, no recuerdo yo si se había alcanzado a presentar algo, el que se hace en agosto. Para agosto, eso era de Juan de Betancourt. No, eso es es la reunión de la teoría arqueológica sudamericana que pertenece a la Unión, digamos, mundial, ¿no? De arqueología, que es un congreso que se hace, digamos, intermedio del Congreso Mundial, se hace en distintos lugares. Este año se hace en agosto en Huaraz. No me acuerdo si habías dicho vos que ibas a presentar alguna mesa o algo. No, a lo mejor Más bien había, lo que estamos propiciando más bien era un congreso internacional de cosmopedagogía. Más que es el que cosmopedagogía, dijiste era hoy. más amplio, en realidad era amplio, era más amplio todavía, Sí. para octubre. Y creo que nosotros debemos tener una mesa ahí, Sí, ¿no? está Una bien, mesa está bien. pueda, Eso te lo escuché hoy. donde pueda tener, digamos, una sombría, un sombrero nuestro, ¿no? De nuestra visión, como sociología, como antropología, como psicología, creo, filosofía. Creo que sería una mesa muy importante, porque Está la bien, idea es sí. que ahí propiciemos un congreso presencial, pero también virtual, ¿no? Entonces, de tal manera que puedan participar tanto las personas que van de manera in situ allá y las personas que también están viéndolo a nivel, digamos, local y internacional. Y la otra Vos cosa sos, que me gustaría también decirlos, qué posibilidades hay que para este congreso, porque esto de acá es, digamos, de una organización al cual yo pertenezco digamos, de pedagogía, qué posibilidades para que alguna universidad nuestra también ayude a auspiciarlo. Se los dejo para que puedan
pensarlo, de repente se pueda posibilitar. Pues el ¿Dónde tienes centro pensado? nuestro de... Adelante, adelante, adelante. No, dice, el centro de investigación nuestro, el PIRCA, digamos, podés te mando el logo si querés, con mucho gusto. José, No hay correcto. ningún Me lo inconveniente. envías entonces, José. Me lo envía. Ok. Porque mírenme, ¿se acuerdan ustedes? Si gustan, lo puedo. He hecho ya una propuesta. Este sábado lo vamos a discutir en un grupo y el domingo lo vamos a discutir ampliamente. Si gustan, va a ser prácticamente los puntos que nosotros habíamos considerado dentro del grupo. Y yo voy a proponer eso. O sea, ¿se acuerdan ustedes los elementos, digamos, esenciales del cual nosotros habíamos pensado para tener el vínculo, la firma de convenios entre universidades? Esa es. Yo creo que eso es la gran temática, ¿no? Tiene que ver con alimentos, tiene que ver con la cercanía, tiene que ver con el agua, tiene que ver con la tierra, etc. Esos son los grandes temas. ¿Dónde va a ser la sede que están pensando, Va a ser Francisco? en Huaraz, Ancash, justo donde están dos de nuestras compañeras. ¿En agosto? Octubre. Octubre, ok, Octubre. ok. Muy bien. Sí, Pues, es decir, que pienso que sería muy bueno, Francisco, y puedes contar con nosotros, creo que con muchísimo gusto. Es decir, Perfecto. es algo que está totalmente vinculado a nuestra red del Sí, tema, ¿no? sí. Me parece, Juan Carlos, que vos habías planteado que hacemos la próxima, que serían 15 días. No sé si les parece oportuno que podamos, ya sea hablar de nuestro encuentro, congreso, que decía Francisco, que lo tenemos como postergado al tema, puede ser y también ir a algunas prácticas, ¿no? Que habíamos señalado también más relacionado con las comunidades con las cuales trabajamos. Eh, yo creo que deberíamos ir tejiendo algún tipo de vínculo con las gentes de nuestras comunidades para que puedan participar o ir participando, digamos, en nuestras reuniones o hacer una reunión específica, digamos, para que ellos puedan participar y presentarse y comunicar algo. No sé cuándo lo haríamos o si quieren que en la próxima conversemos de eso. José Mauricio también había dicho que iba a invitar a dos colegas. Sí, conversé con una colega que es Tricia Mardone, ya doctor, etcétera, que trabaja. De hecho, nos conectamos hoy día en la tarde y se iba a incorporar, pero estaba atrapada en unas gestiones, pero está invitada y feliz. Ella trabaja todo el tema de la interculturalidad, profesora de castellano de la universidad, así que feliz de la invitación. Y hoy día, de hecho, le envié el link, pero estaba con algunas obligaciones previas, porque está organizando algunas actividades la próxima semana, pero Tricia quedó feliz, así que se nos va a incorporar ya a partir de la siguiente reunión, agendando los tiempos. ¿Mm? Tricia Mardones, ella. Perfecto. Perfecto. Juan Carlos, no sé qué piensas, querido, de qué hacemos la próxima. sí, pues, Ponernos el trabajo. sí, pues más bien yo le dejaría a Francisco, no sé qué, por la cuestión del tiempo, qué propone él, si quiere que en la próxima veamos lo del Congreso lo de Cosmopedagogía, o lo otro, tal vez como, pues no sé, tengo esa inquietud de ir tal vez aterrizando con el trabajo de redes con las comunidades, saber cómo le entramos, construir una agenda que creo que no la tenemos tan analizada, no tan Sí. clarificada, y ir caminando, ¿no? Yo creo que lo del Congreso de Francisco podemos proponer una mesa como con la de Alberto, y con eso vamos a su Congreso. Exacto, exacto, sí. Tal vez no requeriría, no sé, tal vez o podemos tomarlo en el primer punto, pero pues, formamos una mesa, hacemos lo mismo, José Luis, si quieres, o alguien que quiera, proponemos una pequeña propuesta de mesa para su congreso, y en lo que podamos apoyar, pues también cuenta con nosotros. Desde luego, pues ahí está el logo de José Luis, pero también el logo del ICEWAPCO, también si lo requieres, sin ningún problema puede también ir en el congreso.
Pero de todas maneras me lo pasas, Juan, Sí, de manera sí, más... Ajá. sí, ya te lo envío. Eh, mm, Pregunto, Juan Carlos, ya el pedido que había hecho Alberto, de que le pasemos una propuesta de mesa, ya está ese texto, no he visto yo si ha tenido modificaciones, si ya está corregido, digamos, si ya está como para poder enviárselo a Alberto, porque habría que incluso habría que poner los nombres ahí de moderación, de ponentes. No he visto yo si se avanzó en eso, no he tenido yo tiempo para revisar el texto otra vez, pero eso habría que hacerlo también rápidamente para que Alberto digamos, debe necesitar eso para pasárselo a los colegas de la UNAM. Igual y puede presentarse rápidamente en la próxima reunión para que lo aprobemos todo, le damos la modificación agregados y una vez que lo aprobemos ya lo mandamos, se lo mandamos a Alberto. Está bien. Tratamos el tema de cómo intervenimos regresamos con el Congreso de Cosmopedagogía con Francisco y el tiempecito que quede, pues aprovechamos tal vez para crear una agenda quizás de trabajo con las comunidades, y creo que ya Angélica ya está articulada, Lilian por ahí está empezando poco a poco, y yo también poco a poco. Me parece que Anel también va a estar haciendo su maestría ahí en la UACO de Unión Hidalgo, con no sé qué tema vaya a tratar ahí, para ir articulando las agendas iniciales que tengo yo, que tiene Angélica, que tiene Lilian, que Sí, tiene Anel, y ver cómo construimos sí, esa sí, red. y yo también. Yo también aquí tengo tres propuestas que Exacto. habría que incorporarlas ahí. Sí, Tengo también una compañera que ya te comenté, Juan Carlos, que la quiero invitar a nuestras reuniones también. ujú. Y estoy pensando en qué otras personas podrían integrarse también a nuestra red aquí. Eh, sí, yo para que sea más operativa la próxima reunión, Francisco, te pediría que si puedes enunciar en unas 6 líneas cuál sería el motivo, diríamos, el título y el contenido de la propuesta de esa mesa, que pudieras, digamos, ya, digamos, enviarnos como unas 6 líneas para que podamos eh, conversarla en esta reunión y no partir de cero. Está bien. Yo tengo los ejes temáticos acá a mano, que digamos es una réplica de lo que nosotros hemos trabajado y que uno de ellos, o de repente dos o tres, podemos comentarlos. Es, por ejemplo, la revalorización de saberes culturales y tecnológicos, andino-anahuaco, o sea, ¿no? En toda la amplitud, ¿no? Luego viene pedagogía y sostenibilidad alimentaria. Nosotros le dimos otro nombre con sostenibilidad, cosmopedagogía y cosmodidáctica, promoción de de la conciencia ambiental y protección de los seres no humanos, exploración y promoción de las epistemologías y la espiritualidad del sur. Eso fundamentalmente, 5 puntos. No teníamos como 10 puntos, sino que he tratado de comprimirlos, pero creo que eso recoge lo del pensamiento nuestro, y recordarán ustedes el manifiesto que fue propuesto y luego conversado con todos a partir de Juan Carlos. Creo que Sí, ese es el documento, creo, fuerte, es el manifiesto. Y luego esas 10 ejes temáticos, un poco que habíamos conversado. Creo que eso podríamos profundizarlo en la próxima reunión. Sí. Ujú. sí, y por ahí antes de que se me olvide, ya hay ciertos avances con lo de los convenios. Bueno, van lentos. Digamos, el que va más avanzado es la de la Universidad de César, donde ya propuso un borrador, ¿no? Está en espera que la de Relaciones Internacionales, aquí la de la UAPJO, ya responda para que se pongan a trabajar el borrador, para que estemos, al menos le demos seguimiento al correo puntual que tenemos con Sí. el enlace, ¿no? Igual, Sí. Francisco, sí, con esta chica, eh, para darle seguimiento a estos correos que están ahí, como son varios, ¿no? Yo ya los tengo como distinguidos para irlos dando el monitoreo de manera muy puntual, ¿no? Sí, Sí. muy bien. Yo voy a Ya averiguar compartí, también, Juan Carlos. José Luis, ya compartí el temario, ¿no? Los ejes del temario. Ujú. O los ejes Gracias. temáticos. Creo que eso podríamos conversarlo, solamente esos temas. Y habría que darnos un tiempito, ¿no?
de repente de 1 hora o algo más, y conversarlo bien. De acuerdo. Sí. Pues si quiere, podría ser la agenda esa para la próxima sesión. ¿Cómo ven? Esos 2 o 3 puntos, ¿no? Ya sobre eso ya lanzamos la siguiente agenda de la próxima Sí, para avanzar ya con el tema de las redes con las comunidades, ¿no? ok, sí. De acuerdo. Listo. ¿Qué fecha sería la próxima sesión? 29, creo. Sí, 29 de marzo. ¿Cómo ven? Creo que es Semana Santa, ¿no? Sí, Viernes Santo dice el calendario. Nuestra gente va a estar con todos esos temas, ¿ah? Hoy estamos 15. En Chile se conmemora el Día del Joven Combatiente, en conmemoración a un par de estudiantes de pedagogía que fueron asesinados en postdictadura, terminando la dictadura en Chile. Los hermanos Vergara, los famosos hermanos Vergara, en la Villa Francia, que es un territorio simbólico y se ha logrado instalar en todo Chile esa conflictividad y, y coincide con las fechas en esta etapa, así que no va a pasar nada en temas de internet que se va a cortar, pero es un momento de que se van a encontrar dos trayectorias. Pero la Semana Santa en este momento ahí va a ver qué va a suceder. Pero es un hito en la educación en Chile en términos de la protesta, la queja, la expresión. Mm. Es algo importante. ¿Sería oportuno ese viernes hacer reunión o la pasamos al siguiente? Bueno, Como yo, ustedes, perdón, yo no podría conectarme el 29 porque tengo trabajo precisamente en la comunidad. Vamos a Sí. estar llevando unos talleres para los niños de la primaria, aprovechando justamente esos días de vacaciones. Vamos a estar con algunos Entonces talleres. Lilian, sería el 4 de mayo, De abril, de abril. Gabriel, de abril, perdón. De abril sí. sería, si no es el día, dijeron el día 29, Sí. el... 29, el viernes siguiente sería 13, perdón, 12. 26, no, Sí. no, el siguiente, Francisco. El siguiente, el 29 de 19. marzo. El 5 El de Espérate, Sería viernes viernes 5. El viernes Espérate, 5, viernes 5 de abril. exactamente, ahí Viernes sí. 5 de abril. viernes 5 de abril. Una jornada de gestión y pensando en todos los elementos de articulación, me parece. Sí, es posible, José, Mauricio. ¿Sí? ¿Sí? Yo Perfecto. sí, yo puedo Sí. el 5. Y nos damos un tiempito, pues, un poquito más amplio para poder conversar bonito y llegar a hacer las mesas. Porque la mesa que lo podemos hacer con Betancourt, creo que también se va a hacer en octubre y de repente en otras mesas que nos puedan invitar. Sí, también era en octubre, tienes razón. Lo Sí. de Alberto, también era en octubre. ¿Sí? Entonces el 5, Super. 5 de abril. sí, ya está, Barry. Apuntado. Logré resolver Poniéndolo en la el audio agenda. de la sesión pasada, porque como grabé la presentación, luché con el celular hasta que logré subirlo al Drive, ahí entre varias múltiples, así que lo tengo en el Drive y voy a compartir el link para que puedan acceder al Drive y puedan bajar el audio de la sesión pasada, ya íntegro. Te sí. agradeceremos, José. Eso lo voy a hacer ahora, ya Gracias. lo tengo listo, así que estoy enviando el link en este momento al WhatsApp para que lo puedan, es pesado, por lo tanto yo creo que lo sugiero es que lo traspasen de alguna manera al computador para tener el audio mejor. Me parece solo que, y además con otras actividades, pero ya está listo, ya lo resolví. Así que lo voy a compartir, el link. Más bien, Bien. en el transcurso de estos días sería bueno quién va a ser el otro ponente. O sea, si el día 5 próximo vamos a tener una reunión práctica, luego tendría que haber una nueva, Sí. digamos, un nuevo teórico. Creo que, ¿a quién podría ser?
para ahí. Angélica dijo que quería Angélica. compartir algo, Angélica. Perfecto, perfecto. Dijo, Angélica. dijo en esta sesión. Listo. Entonces, Angélica va. Si nos, Con si mucho nos puede gusto, enviar doctor. antes algún pequeño texto, si vas a presentar, nos lo envías con tiempo para que podamos tener tiempo de leerlo. Ujú. Excelente, sí, con mucho gusto, doctores, se los envío a tiempo. Ujú. Ujú. Muchísimas gracias. ¿Qué fecha sería? Sería para el 19, si seguimos cada 15 días, 19 de abril. Pero lo vemos el 5. En Sí, todo se caso, define el 5. Nos estamos 5 de comunicando junio. además. Sí. Y hermanas, hermanos. José Mauricio, tú al final presentaste tu tesis. No, estoy listo, ya mi profesor guía me dio el visto bueno de todo el proceso y estoy en la etapa ahora que el documento se envía a los a los Ah, informantes. ya. Estoy en esa ¿Cuándo, etapa ahora, así que ¿cuándo lo sustentas? según por reglamento debería ser a fines de abril, a más tardar la última semana de mayo. En ese rango se está moviendo el proceso. Así que apenas tenga luces, compartiré el momento. Perfecto.